Buenas tardes para todos, compañeros y docentes. El día de hoy, mi grupo vamos a darles una pequeña exposición sobre la lecturabilidad semántica. Mi grupo está compuesto por Rafael Reinaldo Perdomo Quintero, Linda Yorley Castro López y quien les habla, Karen Dayana Moreno Peñaranda. Entonces, pues vamos a dar inicio. Le doy paso a mi compañero Rafael Reinaldo Perdomo. Listo, buenas tardes para todos. Como lo dijo nuestra compañera Karen Moreno, nuestro tema se titula la lecturabilidad semántica. Primero que todo, hay que definir lo que es la lecturabilidad y lo que es la semántica. Y luego crear una concepción o una fundamentación de la unión de estas dos particularidades dentro de la lengua. Se dice que la lecturabilidad se refiere a la facultad o complejidad con el que un texto es leído y comprendido. Por otro lado, semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras, las expresiones y las oraciones. Asimismo, los cambios que experimentan a través del tiempo. Entonces, al unir estas dos concepciones, podemos decir que lecturabilidad semántica es la habilidad de realizar el ejercicio lector donde se comprenden e interpreta y se fundamentan las diferentes formas del código lingüístico dentro de un contexto lecturable. Siguiente diapositiva, por favor. Para continuar, hay que entender que hay dos clases de semántica. Encontramos la semántica sincrónica y la semántica diacrónica. Pero como estamos hablando de lecturabilidad semántica, vamos a entender que la lecturabilidad semántica dentro de esa sincronía y dentro de esa diacronía. Entonces, cuando hablamos de lecturabilidad semántica sincrónica, hablamos de los campos semánticos propios fundamentados desde los presaberes. ¿Y qué nos quiere decir eso? Bueno, vamos a verlo mediante un ejemplo. Y es un ejemplo basado en un microcuento. Entonces el microcuento se titula Cuando duermes. Por las noches, dentro del espejo transitan personas que no conoces. Una de ellas se parece realmente a ti. De Fedosi Santaella. Bueno, aquí ¿qué vamos a entender? Acá entendemos que tenemos una agrupación de palabras con un sentido o unas expresiones que ya son conocidas, puesto que las palabras están dentro de nuestros presaberes. Entonces, en este círculo o campo semántico, nosotros ya tenemos estos presaberes como unos campos propios ya fundamentados para entender lo que se ha leído dentro del microcuento. Siguiente diapositiva, por favor. Seguidamente entendemos o tenemos la lecturabilidad semántica diacrónica. Bueno, para esto debemos entender que dentro de la lecturabilidad semántica diacrónica, la adquisición de las nuevas palabras o significado de las expresiones se fundamentan en un contexto lecturable. Y pues, ¿esto qué nos quiere decir? También lo voy a explicar mediante otro microcuento y este se titula Vasallaje. En aquellas comarcas nunca llovía, sin embargo, el hombre del tiempo daba lluvia a casi todas las semanas y los lugareños, en buena lógica, abrían sus paraguas. Bajo soles de justicia hay dos identidades que siempre tienen la razón, el cliente y la tele. Bueno, acá en este microcuento de vasallaje encontramos unas palabras como vasallaje y lugareños. Estas son palabras que nosotros no decimos constantemente y pues por lo tanto esto abre como una nueva brecha de nuevas palabras hacia nuestros léxicos. Estos nuevos campos semánticos, entonces, pues cuando se crea esta nueva capacidad de tener
los campos semánticos o palabras que a través de la historia han sido modificadas o que en este caso no son usadas con mucha frecuencia dentro de nuestras palabras, esta significación dentro de un contexto lecturable puede ir evolucionando. Y al evolucionar, pues crea unos nuevos campos léxicos. Y eso hace parte de la semántica diacrónica de la lecturabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya aquí para finalizar mi intervención, tenemos lo que sería la lecturabilidad semántica denotativa y la lecturabilidad semántica connotativa. Cuando hablamos de lecturabilidad semántica denotativa, hablamos de esa interpretación o ese significado objetivo de una lectura de diferentes expresiones. Cuando estamos hablando de la lecturabilidad semántica connotativa, damos paso a lo que es la comprensión y la interpretación de un significado desde lo subjetivo. Entonces, pues acá tenemos un ejemplo de una frase de Leonardo da Vinci que dice: el renombre del rico termina con su vida. Se recuerda el tesoro, pero no el atesorador. Muy otra es la gloria de la virtud de los mortales que le da sus tesoros, Eso es una frase de Leonardo da Vinci. Bueno, con esta frase lo que quiero decir es que dentro del ejercicio lecturable denotativo se puede denotar que el rico y su nombre es recordado por su riqueza. En cambio, el mortal es recordado por su virtud y dentro de lo connotativo podemos decir que el rico y su nombre son olvidados y solo es recordado sus tesoros o sus riquezas, mientras que en los mortales o los pobres son reales y se recuerdan por su esencia o por sus vivencias en la tierra. Y ese es el verdadero tesoro. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera Linda para su intervención. Listo. Bueno, con lo expuesto anteriormente, se justifica pues la relevancia de estudiar los procesos de lectura para determinar las formas eficaces de enseñar a leer en un niño. Entonces, pues ya vamos a mirar acá la parte práctica que nosotros como docente vamos a tomar en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Entonces, formar un lector crítico y eficiente para ser capaz de desenvolverse en un contexto o en sus estudios, en su aula, en su casa, es un éxito que nosotros tenemos en nuestra labor y nuestro trabajo, ¿cierto? Y en el entorno social en el que ellos se van a estar. Por otro lado, pues es muy importante revisar los géneros de la literatura infantil y pues estos géneros nos podemos agrupar en grandes bloques que son el género lírico, narrativo, dramático y se nos adjunta uno que es el didáctico. Entonces es muy importante como revisar la parte en la que los géneros de la literatura puede agruparlos y puede hacer parte de ellos para que en su entorno social ellos puedan tener eficacia en el desenvolvimiento de ellos. ¿Listo? Entonces, ahora, acá, no pasa, ya. En el género lírico, sus subgéneros quizás eran los menos eficientes y son como los menos utilizados, entre comillas, en el ámbito escolar, ¿sí? Este comprende pues la poesía, las canciones, los trabalenguas, las retahílas, los poemas de cuna. Entonces dicen que pues quizás sean los menos eficientes, o sea, que tengan como menos utilidad para en el ámbito escolar, ¿sí? Pero en el ámbito de su contexto sí puede llegar a darle como ese choque para que los niños y las personas desde su infancia, desde pues que son bebés, las mamás pues les cantan a sus hijos una canción de cuna, una retahíla, un pequeño trabalenguas para que se quede dormido, para que pueda, no sé, recoger su desorden. Somos muy creativas, pues las mamás son muy creativas en el momento de utilizarla, ¿sí? Entonces, en su cotidianidad.
Entonces, este modelo tiene como base el proceso para permitir un buen desarrollo. En el género narrativo, los docentes, o nosotros los docentes, en la educación básica tiene pues como marcada esa preferencia en los textos narrativos, ¿sí? Pueden ser cuentos, novelas, mitos, leyendas, eh, historias, entonces es muy importante cómo nosotros siempre vamos a utilizar ese género narrativo para hacerle y tener como una marcación preferencial en ello, ¿sí? Por otro lado, esas consideraciones logra pues como una expresión artística por medio de la palabra rítmica y musical. Ustedes se preguntarán por qué yo no mencioné los otros géneros, ¿cierto? El dramático y el didáctico. Pues el género lírico y el género narrativo siempre pues tratan de llevar para que esta lecturabilidad semántica pueda dar como uso eficiente en el contexto de ellos, ¿sí? Entonces, los géneros siempre traen como estos dos, al unir estos dos, logra la expresión artística por medio del ritmo y la música, se agrupan en formas de creación literaria pues porque nosotros tomamos el cuento o la caperucita, entonces el cuento de caperucita yo lo adapto y lo puedo, no sé, hacerle de rimas, poesía, trabalenguas, ¿sí? Entonces a eso es lo que yo me refiero. Agrupan todas esas creaciones literarias y nosotros lo que hacemos es adaptarlas a nuestro entorno, a nuestro contexto. Entonces, por eso esta lecturabilidad y esta semántica trata como de lo que decía mi compañero eh, Rafael. Entonces, estos dos componentes, lecturabilidad y semántica, allí es donde nosotros con los géneros literarios podemos armar una palabra armoniosa, podemos interesar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean. Entonces, esas son esas consideraciones que producen en el niño al escuchar o leer, a la diversión, un gozo estético. Es oportuno también estos textos ofrecerlos en la categoría lírica y gracias a su proceso pues se puede disfrutar este texto. Ahora, acá les tengo pues como un pequeño ejemplo de de unas rimas. Entonces acá podemos ver que se llama uno. Facundo es un fecundo, vagabundo, oriundo de lo profundo del mundo, ¿sí? Entonces aquí sigue esa sonoridad que hace referencia a lo que yo les decía anteriormente. Logra mediante el uso de la rima tener como esa intención de producir un uso adecuado de esa cacofonía agradable para el niño, ¿sí? Entonces, esa cacofonía de uno siempre pues trata como de ser agradable en el contexto y puede ser el efecto musical. Entonces ahí pues se le mira en el contexto en el que se va a hacer y pues logra apelar ciertas vocales para que pueda reinventarse y recalcar el ritmo musical que se quiere dar en este texto, ¿cierto? Ahora pues tengo acá otro que es el siguiente que dice, llama hola. Hago de halo de un lago un halago, ¿cierto? Entonces y el otro dice lloviendo, lluvia y viento, lloviendo y lloviendo. Entonces pues acá es como ese juego en este trabalenguas que pues tiene como la facilidad o la efectividad de un logro, porque pues acá está haciendo como ese entorno tácito que se ve que yo viendo la lluvia y el viento y lo está viendo, entonces es como ese juego de palabras que se une y pueda tener como una sorpresa y un ejemplo en donde el niño pueda ser eficiente, ¿sí? Entonces hay doble significado, es ese juego de palabras y es esa sintaxis que se le lleva a la palabra lloviendo, ¿sí? La práctica o no, como esa parte en la que la palabra lloviendo pues tiene mucha forma para poderle dar significado, ¿sí? Entonces acá se ve pues
de esa lecturabilidad semántica para que el niño o para que nosotros lo tomemos desde los textos líricos, narrativos y podamos hacerlos didácticos. Entonces ahí es donde entra el género didáctico que puede a partir de ello dar una referencia muy buena para que nosotros podamos tenerlo y ser parte de ello. Entonces ahora sí, a continuación le doy paso a mi compañera Linda, quien les habló fue Karen. Entonces, ya. Muy bien, en otro orden de ideas, en la escritura hay elementos como la semántica y la sintaxis, que también merecen la pena estudiar a la par que nosotros intentemos mejorar como escritores. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el dominio de la semántica y la sintaxis también llevan automáticamente a un mejor dominio de la técnica de la escritura. Como bien lo dijo nuestro compañero Rafael, la semántica es la disciplina que estudia el significado de las palabras y de las oraciones. Al mismo tiempo, la semántica estudia la evolución de los significados y de las palabras a lo largo de los años y de las geografías, así como también el origen y su aplicación en los diversos géneros literarios. De entrada, nosotros en la práctica agrupamos las palabras por grupos semánticos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de géneros literarios, tipos de narradores, pautas para escribir y demás, estamos dentro de un grupo semántico que viene siendo la escritura. Un estudio semántico de estos grupos nos permite a nosotros descubrir cuáles son las relaciones formales y de significado entre las palabras de un mismo grupo o otro. Desarrollar competencias de escrituras es fundamental para poder satisfacer las demandas sociales que son inherentes a cada profesión. Bueno, especialmente en la formación del profesorado en la educación, que adquiere una connotación especial. La adquisición de estas competencias para escribir es muy importante para nosotros como futuros docentes, dado que nosotros somos los que tendremos a cargo la enseñanza de estos procesos a nuestros futuros estudiantes. El texto tiene dos factores fundamentales de textualidad. Por una parte encontramos la coherencia, por otra la cohesión. La coherencia tiene que ver con el entramado o el tejido textual, que es la organización secuencial y estructurada de los diferentes contenidos. Esta también es la propiedad mediante la cual la interpretación semántica de cada enunciado depende de una interpretación de lo que se antecede y que le siguen en una cadena textual a la adecuación lógica entre el texto y sus circunstancias contextuales. Si nosotros encontramos un desarrollo que sea proporcional o lógico, es decir, que sus proporciones mantengan una estrecha relación entre lo que es lógico, semántico, de ahí la coherencia viene siendo ya la macroestructura semántica de un texto. Esta idea se comparte de Beugreen y Dreiser, que fue abordada en 1981, cuando ellos se refieren a una relación, a una dimensión semántica, involucra lo que es la noción de coherencia, y esta también alude a una combinación de conceptos y de relaciones para poder crear estructuras globales de significado, lo cual se concreta esencialmente mediante los recursos léxicos que integran los núcleos de significación, y este también permite presentar lo que es coherentemente el tópico de un texto. Van Dyck en el 2000 ha establecido 3 clases de coherencia. Empezamos con la local, que es la que se mantiene entre las proposiciones que son expresadas por las oraciones o secuencias conectadas por el medio de las relaciones semánticas en cada párrafo. También tenemos la global, que esta está determinada por las macroestructuras textuales y se caracteriza al texto como una totalidad de términos de conjuntos de proposiciones y secuencias que sean completas entre los párrafos. Y por último, la pragmática, la que se da en una adecuación entre el texto y el contexto, dependiendo también de las condiciones específicas de los interlocutores, de la intención comunicativa, el tiempo, el lugar y demás circunstancias que sean extraverbales. Bueno, de aquí nace la necesidad de concretar
lo que es el significado del texto y lo que pretende también expresar el escritor al destacar una intencionalidad de lo que desea expresar a partir de factores situacionales. Es por eso que la noción interpretativa de lo que viene siendo una negociación del significado del texto entre el emisor y el receptor se convierte en una exigencia didáctica, podemos decirlo, que no debe ser ausente en el texto, ya que de lo contrario no se podría lograr satisfactoriamente. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto.